Saludos, estimados participantes de la cátedra de Obligaciones 3. Por aquí, por esta vía, la profesora Angélica Castellano. En este intensivo vamos a hacer una retroalimentación con referencia a la responsabilidad civil, por hecho ilícito, por hecho ajeno, por las diferentes modalidades que hay de la responsabilidad civil como tal. Tenemos una noción en sentido amplio, en virtud por la cual se le atribuye a un sujeto el deber de cargar con las consecuencias de un evento cualquiera. La responsabilidad civil es la obligación de responder ante la justicia por un daño. Obviamente tenemos que reparar sus consecuencias, indemnizando a la otra parte. La responsabilidad civil como tal es la obligación de resarcir lo que pesa sobre el patrimonio de la persona que ha causado un hecho ilícito. Un individuo es responsable cuando está obligado a indemnizar un daño. En derecho civil hay responsabilidad cada vez que una persona debe reparar el perjuicio o daño sufrido por otra. Vale recordar que la expresión responsabilidad civil engloba tanto lo que deriva del incumplimiento defectuoso del contrato o situaciones que se presenten, como la que se contrae al margen de una obligación previa. Obviamente, a saber, la responsabilidad puede ser contractual, extracontractual o por un hecho o una eventualidad, ¿sí? Por una omisión. Hay infinidad de hechos que de repente no son voluntarios o no están en nuestro pensamiento realizarlo, pero suceden. Por ejemplo, que caiga una maceta de nuestra ventana del edificio y parta un vidrio de un vehículo. Nosotros tenemos que resarcir ese daño. ¿Ok? Entonces, todo lo que ocasiona un daño estamos obligados a reparar. Constituye un principio fundamental, reparar el daño causado por nuestra conducta culposa. Se distingue entre responsabilidad civil, contractual o extracontractual, según derive de un contrato o de una fuente distinta a este, de tal suerte que cuando la obligación de reparar el daño causado no deriva de un contrato o un cuasicontrato, sino que es consecuencia de una inobservancia del deber general de no dañar a los demás, estamos ante la responsabilidad civil extracontractual. Si ésta en sede contractual no procede, la responsabilidad objeto de análisis, salvo como se indicó, la posibilidad de cúmulo o más bien opción por configurarse autónomamente de hecho ilícito, obviamente al margen de la relación contractual. Esta supone esta obligación de responder patrimonialmente por el daño causado derivado de un hecho ilícito. Este último viene dado por una conducta antijurídica y culpable que lo ocasiona, o sea, en un daño a otro, y se denomina también responsabilidad legal. Esta se afirma con la base a los elementos que lo conforman, como el hecho ilícito es una conducta antijurídica culpable y dañosa que impone a su deudor la obligación de reparar daño. Esto es que propicia responsabilidad civil. O dicho de otra manera, hecho ilícito es la violación culpable de un deber jurídico que causa un daño a otro y que responsabiliza civilmente. El hecho ilícito constituye un hecho culposo e injusto que causa un daño. Por lo que cualquier acto ilícito que ocasione o depare un daño cualquiera a otro sujeto de derecho debe conllevar al nacimiento del consiguiente obligación de reparar o indemnizar dicho daño.
Esto es por cuanto las obligaciones no se derivan solo de los contratos, sino que nacen también a consecuencia de ciertos actos u omisiones ilícitas en que nadie o se pueda mediar cualquier especie de culpa o negligencia. Tal responsabilidad extracontractual se caracteriza por la inexistencia de un vínculo obligatorio entre el autor del daño y la víctima del mismo. Habría que acordar que más bien cabe aludir a la inexistencia de vínculo obligatorio preexistente, ya que toda vez que ciertamente el hecho ilícito es fuente de las obligaciones. Eh, la norma básica de la materia viene dada también por el articulado 1185 del Código Civil, que él expresa que el que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro está obligado a repararlo. Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo obviamente en el ejercicio de su derecho los límites fijados por la buena fe y por el objeto de vista del cual haya sido conferido el derecho, obviamente. O sea, tenemos una cantidad de situaciones que se presentan eh, con relación a lo que son los hechos ilícitos como tal, ¿no? Eh, es menester de nosotros entender cuáles son las situaciones que se pueden presentar, ¿sí? Y cuáles son las situaciones que obviamente nosotros podemos definir como hechos ilícitos personales que ocasionan obviamente algún tipo de descontento a la otra parte. Tenemos también que la finalidad principal de la responsabilidad civil es la reparación de un daño causado. Y de ahí se afirme que la responsabilidad civil presenta una finalidad fundamentalmente reparatoria, indemnizatoria, compensatoria y restitutoria. Sí, tenemos que resarcir el daño causado de alguna u otra manera. Es como, por ejemplo, eh, situaciones que se presentan con un tercero que está bajo nuestra responsabilidad. En este caso, vamos a suponer niños, niñas, adolescentes, el cual están jugando pelota en la calle, batean y esa pelota le causa un daño, obviamente, a un vehículo. Obviamente, el padre o el representante es responsable de esta acción. Aunque no era la intención, pero tenemos que resarcir el daño que ocasionó ese tercero que está bajo nuestra responsabilidad. Eh, También, finalmente, si bien la responsabilidad civil no presenta un sentido sancionatorio, se acota el matiz simplemente punitivo, a saber de castigo, pues se insiste que la función de la figura es reparar el daño. No está más admitir que la víctima se siente de alguna manera compensada en apreciar que el derecho sanciona a su agresor. Y de allí que se aluda en algunas legislaciones, como en Estados Unidos, por ejemplo, daños punitivos, como aquellos que se otorgan por vía judicial por encima de los daños compensatorios con el propósito de castigar al demandado y enseñarle que no se repita su conducta. Y además para disuadir a terceros que no sigan su ejemplo. Pero tal sentido de premio al actor es contrario con los principios inspiradores del derecho civil continental o francés, en el que se inspira nuestro derecho, pues, según indicamos, la liquidación no debe ser ni más ni menos de la medida del daño. Se indemniza como una sanción, sino como una necesidad de satisfacer a quien ha sufrido el menoscabo.
La responsabilidad civil por hechos propios culpables, por ejemplo, está el hecho ilícito, constituye una conducta antijurídica y culpable que causa un daño a otro, por lo que antijuricidad, esto es, ser contrario a derecho, por constituir una situación prohibida por el orden jurídico y es una nota necesaria o característica del hecho ilícito. Sus elementos esenciales son daño, culpa y relación de causalidad. Tales requisitos son concurrentes y constituyen los elementos de la responsabilidad civil por hecho propio, referidos por la jurisprudencia. De allí que se afirme que para que medie acto ilícito debe concurrir un elemento objetivo, por ejemplo, la violación de orden legal. Elemento subjetivo, voluntariedad del acto, ya sea imputable por dolo o por culpa. Elemento externo o material, el daño, el principio elemental que preside la responsabilidad extracontractual. Es que la víctima de un daño debe quedar indemne a las consecuencias del daño. De allí, del perjuicio, nace una obligación de indemnizar. Vale recordar también entonces que los elementos estudiados en la responsabilidad contractual aplicamos el mutatis mutandi a la responsabilidad que nos ocupa. Algunos agregan a lo anterior la imputabilidad asociada a la conciencia o discernimiento de conformidad con los artículos 1186 y 1187 del Código Civil, que se precisa que el daño sea consecuencia de la conducta del sujeto imputable a fin de que medie imputabilidad o capacidad delictual, la cual es independiente de la capacidad de obrar y supone que el autor sea capaz de responder por hecho ilícito lo que acontece a tenor del artículo 1186 cuando el incapaz actúa con discernimiento y así, por ejemplo, tienen el principio de imputabilidad o capacidad delictual el adolescente o en un entredicho respecto al que se prueba que actuó de un modo de lucidez. De allí que algunos autores como Ochoa, luego de referir requerimientos de daño, la culpa y la causalidad, aluden al discernimiento. En el mismo sentido, la doctrina española afirma que en realidad la imputabilidad es relativa a la existencia de la capacidad de entender, de querer y no constituye un presupuesto de la responsabilidad civil, pues la expresión se asocia más al ámbito penal, aspecto importante porque de carácter a la persona de la capacidad delictual. Queda dirigirse al sujeto que detenta su custodia o cuidado, bien sea por responsabilidad especial compleja o falta de tal por responsabilidad por hechos propios. La responsabilidad directa surge no solo para las personas naturales, sino también para las incorporales. Ambas como sujetos de obligaciones tienen la obligación de asumir las consecuencias que surgen del hecho dañoso. Las personas incorporales eh, por sí pueden quedar comprometidas a través de las personas naturales que la conforman o presentan cuando actúan el ejercicio de las funciones. El daño, por ejemplo. El primer término es la víctima debe probar el daño, a saber, obviamente, el perjuicio o lesión sufrida, pues no existe responsabilidad sin daño. No podemos culpar a otros si no pasó nada malo, ¿sí? Que si no tenemos la carga probatoria, ¿a quién vamos a culpar? El daño es todo menoscabo, perjuicio, deterioro que sufre una persona en su patrimonio o en su integridad física o psíquica. La jurisprudencia insiste en que no existe responsabilidad cuando no se acredita la realidad del hecho dañoso.
Una nota característica de la responsabilidad civil por hecho propio es la intervención directa del demandado en la producción del daño, la absoluta identidad entre persona que causa el perjuicio y la que está obligado a resarcirlo, en el sentido de que obviamente civilmente responsable es propio agente material del daño. Sin duda es el elemento más importante de la responsabilidad, tanto contractual como extracontractual, pues aunque tenga lugar el nexo de causalidad y la culpa, no existe obligación de reparar sin daño. El perjuicio constituye fundamento de toda responsabilidad y debe ser probado por el demandante. No podemos inventar un daño que no existe. Esa es la situación, porque también nosotros, por mentir, también podemos pagar algún tipo de sanción. No podemos inventar un daño que no existe. Eh, el daño debe ser reparado de forma integral. Según nos referimos al estudiar el principio de la reparación integral del daño, siendo perfectamente extendible al ámbito extracontractual. La reparación del daño material, patrimonial o moral extrapatrimonial, y dentro del primero el daño emergente y el lucro cesante, el cual estudiamos a propósito de la responsabilidad civil contractual. El daño moral o extrapatrimonial, según referimos, se asocia a la violación de perjuicio de un derecho contenido no patrimonial. Básicamente viene dado por la violación de los derechos de la personalidad. Algunos lo refieren como un sufrimiento de orden espiritual, pero vale recordar que tal concepto es limitado por no serle predicable a persona corporal. La naturaleza del daño moral referido en el artículo 1196 del Código Civil puede ser extracontractual y tiene por causa hecho ilícito o el abuso del derecho previsto en el artículo 1185 del Código Civil. Adherimos a la tesis que el daño moral también puede presentar en el ámbito contractual el hecho ilícito y el abuso del derecho, los cuales son los capaces de producir daño, los cuales son tolerados ni consentidos por el ordenamiento jurídico, motivo por el cual generan responsabilidad civil, en la que están comprendidos tanto los daños materiales como los morales. Y esto es por disposición del artículo 1196 de nuestro Código Civil venezolano, de tal suerte que la acción ilícita y culpable debe haber ocasionado un daño. Por ejemplo, vamos a hablar ahora de la culpa. La culpa, la responsabilidad subjetiva por la culpa. Ejemplo, el otro elemento necesario de la responsabilidad civil extracontractual consagrada en el artículo 1185 es la culpa. Se precisa también la culpa del agente, de la cual la víctima tiene la carga de la prueba. Obviamente, en este sistema normal o general de la responsabilidad por hecho ilícito, a la víctima incumbe probar el dolo o la culpa del autor del hecho ilícito. Recordemos que en materia contractual la culpa se presume del incumplimiento. Sin embargo, las consideraciones del concepto de culpa aplican a ambos ámbitos. De allí que se alude a la unidad del concepto de culpa para denotar su semejanza en materia contractual o extracontractual. No obstante, la posibilidad de cúmulo o más precisamente de opción. Recordemos que la culpa supone la violación de un deber, la de actuar sin que ello o sea, sin que ello sea fuente de daño, según motivo de error, ¿no? Ese error es en la conducta. El Código Civil francés de 1804 fundó la responsabilidad civil en la culpa. Y el mismo cae decir el Código Civil venezolano en el 1185. La responsabilidad civil por hecho propio se fundamenta especialmente
sobre la culpa que comprende tanto en el dolo como en la negligencia o imprudencia. Las palabras negligencia o imprudencia también se refieren a la culpa, aunque menos grave, pero se aclara, según veremos, que la responsabilidad por hecho ajeno y por cosas suponen también un defecto de vigilancia o falta. La responsabilidad por ruina igualmente implica un defecto de mantenimiento. En otras palabras, la culpa, por lo que en definitiva, según algunos y tales supuestos de responsabilidades complejas objetivas, también son consideradas en el fondo supuestos de responsabilidad subjetiva y responsabilidad por hecho propio. El dolo y la culpa pueden ser positivo o negativo cuando consiste en la ejecución de un hecho. Por el contrario, cuando consiste en una abstención u omisión, se exige en comportamiento humano positivo o negativo. No encender las luces, no informar, etcétera. Así pues, en materia de hecho ilícito, en los términos del artículo 1185 del Código Civil, la parte que reclama la indemnización del daño sufrido tiene la carga de probar la falta del agente, ya que la mencionada norma consagra el principio general de la responsabilidad civil por daños extracontractuales inspirada en la teoría clásica de la responsabilidad subjetiva, que recibe su fundamento en la noción de falta o culpa en sentido amplio. Está también la responsabilidad objetiva por riesgo, por contraste, o la responsabilidad subjetiva que consagra el 1185. Se distingue la responsabilidad objetiva por riesgo o por resultado sin culpa. Es ajena a la idea de la culpa del agente del daño. Algunos califican como responsabilidad sin culpa, pero de igual forma, con culpa o sin culpa, hay que resarcir el daño. La teoría de la responsabilidad objetiva nace del supuesto de que el daño causado por un objeto debe ser reparado por el propietario. Por ejemplo, la pared de mi casa está ida hacia el lado derecho de mi vecino. ¿Cuál es el deber mío? Tengo que reparar la pared para que no cause un daño, ¿sí? Pueda que caiga en el lado del patio del vecino y le parta una bicicleta o algo material. Y si fuere una persona, esas son las cosas que a nivel de daños, a nivel de la responsabilidad, tanto objetiva como subjetiva, aplican, ¿sí? Porque es delicado saber que algo está mal, por ejemplo, en mi patrimonio o, por ejemplo, en mi hogar, que tengo una pared que puede perjudicar a un vecino y que yo no lo repare, a sabiendas de que podría causar un daño hasta físico, de incluso llegando hasta la muerte del vecino. Entonces nosotros tenemos que ser responsables, obviamente, de cualquier situación que se presente, sea o no sea con culpa, pero hay que resarcir el daño. Hay dos elementos de los referidos que son comunes a ámbitos de responsabilidad subjetiva y objetiva. Está la necesidad del daño y la relación de causalidad, pero cabe admitir que la responsabilidad civil tradicional derivada del hecho propio, si bien ha disminuido su campo de acción, continúa siendo considerable porque a falta de otro remedio jurídico, la víctima siempre podrá involucrarla en caso de cualquier daño, hasta los más inéditos. Lo que queremos decir con todo esto, señores, es que la responsabilidad por algún hecho que se suscite bajo nuestra responsabilidad, tenemos que, obviamente, pagarlo de alguna u otra manera según lo estipule la norma en su articulado. Eh, bueno, esto es todo por la clase de hoy. Nos vemos en la próxima clase en vivo.
que seguiremos retroalimentando con relación a esta cátedra tan importante en este intensivo. Eh, Muy buenas tardes, perdón, muy buenos días y esperemos que sea de provecho esta información.